Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de farmacología. Vamos a repasar rápidamente las funciones del sistema nervioso autónomo en su división adrenérgica. ¿Sí? Recuerden que eso tiene dos tipos de receptores alfa y beta. Lo vamos a ver en esta diapositiva. Está muy resumido para que les quede bien claro, no se les vaya a olvidar. ¿Sí? A nivel de músculo liso vascular tenemos receptores alfa 1, 2 y beta. ¿Sí? Beta 1 lo vamos a tomar así. En los alfa 1 y alfa 2 van a producirnos vasoconstricción. Beta 1, vasodilatación. ¿Sí? Según el receptor que se estimule por las catecolaminas va a ser la reacción que se va a generar. Músculo liso del tubo gastrointestinal, vamos a encontrar receptores tanto alfa como beta. Si se estimulan los alfa, hay inhibición del movimiento del músculo liso. Si se estimulan los receptores beta, hay relajación. En el músculo liso bronquial, si son los beta 2 los que se estimulan, hay broncodilatación. Si son los alfa 1, hay broncoconstricción. Son contrarios. Músculo liso uterino. Si es estimulación beta, va a inhibir la contracción. Si es estimulación alfa, va a estimular la contracción. Se va a contraer con mayor fuerza. Páncreas. Son igual, contrarias. Alfa 2 se inhibe la producción de insulina y la liberación de la misma. Si son beta 2 va a estimular la liberación de insulina. A nivel del corazón son estimulados los receptores beta 1. Va a ser inotrópico positivo, cronotrópico positivo y dromotrópico positivo. Inotropismo se refiere a la fuerza de contracción del corazón. Se va a incrementar la fuerza de contracción. Cronotropismo, la frecuencia con la que se contrae, o sea, la frecuencia cardíaca. Y dromotropismo va a incrementarse la facilidad con la que se dispersan los estímulos nerviosos a través del sistema de conducción del corazón. En el riñón tenemos dos, beta y alfa 1. Si es el beta, se va a incrementar la producción de renina, por tanto va a subir el tono vascular, por tanto va a subir la presión arterial. Si son alfa 1, se va a inhibir la producción de renina, entonces puede haber disminución de la presión. En el caso del hígado, tenemos dos tipos, beta 2 y alfa 1. Si se estimula el receptor beta 2, vamos a convertir el glucógeno en glucosa. Entonces se va a generar un proceso de glucogenólisis. Y si se estimulan los receptores alfa 1, se va a provocar la gluconeogénesis. O sea, vamos a producir glucógeno nuevo a partir de otras sustancias, como la grasa, como el músculo u otras. En el músculo esteroesquelético vamos a encontrar receptores beta 2 que van a estimularse y provocar gluconeogénesis. Y en el tejido adiposo tenemos tres receptores, beta 1, 2 y 3. Si es beta 1 va a provocarnos lipólisis, si es beta 2 se va a evitar la lipólisis. Y si es beta 3, eso es importante, esto va a regularnos el recambio entre lipólisis y la no lipólisis y la termogénesis, o sea, la generación de temperatura o de calor. Ayer vimos rápidamente una clasificación de los agonistas adrenérgicos o simpático-miméticos. Aquí tenemos una clasificación más especial, que son dos, clasificación funcionales y clasificación química. Como clasificación química tenemos la acción mixta, las catecolaminas y las sustancias que no son catecolaminas. Y las catecolaminas a su vez las vamos a dividir en naturales y no naturales. Naturales, la noradrenalina y la adrenalina, porque se producen en el organismo. En el cambio de la clasificación funcional vamos a tener de acción directa y de acción indirecta. Y las de acción directa lo vamos a dividir en dos, en activantes simultáneos y activantes preferenciales. Vamos a desglosar más a fondo estos agonistas. Primero, pues el prototipo va a ser la adrenalina. Resulta que es un agonista adrenérgico de acción directa. ¿Qué quiere decir que es de acción directa? Lo mencionamos ayer, que va a estimularnos directamente los receptores de adrenalina, ¿sí? Su mecanismo de acción, ¿cómo va a funcionar? Va a estimular las reacciones del sistema nervioso simpático a través de receptores alfa y beta, tiene poca selectividad, va a aumentar de esta manera frecuencia cardíaca, gasto cardíaco y circulación coronaria. El incremento de la circulación coronaria es para darle soporte a las funciones incrementadas del corazón. Mediante la acción que este ejerce sobre los receptores específicos, sí, principalmente de los beta en los músculos lisos de los bronquios, pues va a provocar broncodilatación, como vemos en el cuadro anterior. Además, va a producir esta broncodilatación a través de la relajación de la musculatura lisa de los bronquios, lo cual va a aliviar la disnea. ¿Qué es la disnea? La disnea es la dificultad respiratoria. ¿Sí? Ahora, la adrenalina cabe mencionar que es un estimulante muy potente de receptores tanto alfa como beta, entonces nos va a dar toda la serie de
efectos que vimos en los cuadros anteriores. Además, es uno de los vasopresores. Recuerden que vasopresor es un medicamento que se utiliza para subir la presión arterial. Es uno de los vasopresores más potentes que se conocen, si no es el que más. Entonces recuerden, se utilizaba en reacciones anafilácticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las reacciones anafilácticas van a producir vasodilatación generalizada, disminución de la frecuencia cardíaca o bradicardia, y esta, pues al llevar la contra, pues va a incrementar la presión y va a mejorar la frecuencia cardíaca. En cuanto a la farmacocinética, o sea, ¿qué es lo que nuestro cuerpo le hace a la adrenalina? ¿Sí? Recuerden esos términos, hay que recordarlos: farmacocinética, farmacodinámica. La adrenalina no se puede administrar de vía oral, ¿sí? Se oxida con rapidez, quiere decir que si pasamos a través del tubo digestivo los procesos de la digestión, no va a absorberse de forma adecuada. Entonces, si no se absorbe, no nos va a dar ningún resultado, ningún efecto. Vida media. ¿Qué es la vida media? La vida media es un periodo promedio que puede durar una medicina, un fármaco, una droga activo en el organismo, dándonos efectos. En el momento en el que deja de hacerlo, ya pasó su vida media. La vida media de la adrenalina es de 2 a 3 minutos. Si la vía oral no es eficaz, vamos a utilizar la vía paraenteral, ¿sí? Entonces su absorción va a ser muy rápida después de una inyección intramuscular. Se puede utilizar en algunos casos como vía intravenosa, ¿sí? Principalmente a pacientes en estado de shock, en el caso de urgencias. Es un medicamento de carro rojo. Además, resulta que parte de la adrenalina se puede excretar sin ningún cambio y se va a excretar a través de la orina. Entonces podemos encontrar pequeñas cantidades de adrenalina en la orina de personas a las que les fue administrado. Interacciones. O sea, hace que con qué medicamentos o fármacos tiene cierta sinergia o se bloquean. O sea, con qué medicamentos puede administrarse. Las interacciones pueden ser positivas o negativas. Utiliza en combinación con algunos anestésicos volátiles como el sevoflurano. O sea, volátiles me refiero a gases. Puede incrementar el riesgo de arritmia. Entonces, un paciente al que se le aplica un anestésico inhalado y la adrenalina nos puede generar una arritmia, posteriormente una fibrilación y una parada cardíaca si se complica más. Puede incrementar los efectos propios de los antidepresivos tricíclicos, los veremos más adelante en su propio tema, y otro medicamento que es el bretilio. En cuanto a las dosis, no vamos a estar manejando dosis, ¿sí? Ya es que no se preocupen, dosis no las vamos a estar manejando. Si acaso alguno que otro medicamento, vamos a verlas, pero solamente de algún caso específico que les voy a mencionar. Ahora, usos terapéuticos. ¿Para qué me sirve la adrenalina? Como lo mencioné con anterioridad y ya varias veces, es proporcionar alivio rápido para situaciones como la anafilaxia a medicamentos o otros alérgenos. Por ejemplo, una picadura de abeja en el caso de un paciente que es alérgico, o una picadura o alergias al ácido fórmico. También nos puede servir para prolongar la acción de los anestésicos locales, como en el caso de la lidocaína, que podemos encontrar una preparación de lidocaína con epinefrina, que tiene la ventaja también de que puede provocarnos vasoconstricción local. Entonces, esa vasoconstricción local nos puede servir para disminuir sangrados. No se debe de aplicar esta combinación en lugares que tengan muchos capilares como los dedos, porque podremos provocar necrosis de los tejidos por la poca irrigación que se va a generar. En el caso de los efectos que tiene a nivel cardíaco, puede ser utilizado en algunas arritmias para controlar y mejorar el ritmo cardíaco y así dejarlo restaurado y normal, o sea, lo que esperaríamos. También se puede utilizar, como ya lo dije, como agente hemostático, ¿sí? En algunas situaciones locales, como por ejemplo en heridas en cuero cabelludo. Efectos secundarios, o sea, ¿qué podemos generar en nuestro paciente con la administración? Son efectos que no esperamos o no deseamos que pasaran y sin embargo pues pueden suceder. Tenemos a nivel cardiovascular, va a provocarnos taquiarritmias, o sea, una arritmia generada por una taquicardia muy elevada. Nos puede generar hipertensión, o sea, cifras tensionales por arriba de 140-90, y angina de pecho. ¿Qué es esto? O sea, le vamos a provocar dolor anginoso al paciente, o sea, dolor en la región precordial, en el pecho, un dolor parecido al de los infartos. A nivel pulmonar se puede generar un edema de pulmón por el incremento de la presión en los vasos sanguíneos pulmonares. A nivel sistema nervioso central se va a generar cefalea, o sea, un dolor de cabeza. Puede haber sensación de ansiedad y disconfort.
Y si se revienta algún vaso por la presión excesiva que se puede generar, se va a generar una hemorragia cerebral o un EVC. EVC es un acrónimo para referirse a evento cerebral vascular o evento vascular cerebral. A nivel gastrointestinal, como va a haber una disminución de la peristalsis, se pueden generar náuseas y posteriormente vómitos, y en el área en la que se aplique, si se aplica de forma local, se puede generar flebitis, o sea, inflamación de los vasos sanguíneos de las venas específicamente, y necrosis, o sea, se va a morir el tejido por falta de flujo sanguíneo. Y a nivel metabólico, ya a nivel de electrolitos y otras sustancias en la sangre, puede provocar hiperglucemia por exceso de estimulación hacia los islotes de Langerhans si se secrete demasiada, y se bloquee la acción de la insulina. Puede provocar hipercalemia, que es un incremento de potasio en sangre. Esta es transitoria porque después de que sube va a bajar. El calcio que estaba en sangre va a pasar a las células y se va a disminuir de forma dramática. Ahora tenemos también a la noradrenalina, que es del mismo grupo, es un agonista adrenérgico de acción directa, ¿sí? Recordemos que es el principal neurotransmisor en el sistema nervioso simpático y va a estar liberado principalmente por las fibras adrenérgicas postganglionares en el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Va a realizar algunas acciones sobre la célula, enlazándose y activando específicamente receptores adrenérgicos. Comparte los mismos receptores que la adrenalina, ¿sí? Son los receptores adrenérgicos. Esta va a ser un poquito menos selectiva todavía. Esta va a afectar a todos los receptores por igual, ¿sí? Excepto a los receptores beta 2. Va a activarnos alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 3, ¿sí? Va a ser menos específica que la noradrenalina. Farmacocinética, ¿cómo interactúa con el organismo de nuestro paciente? 1. No sirve vía oral, igual que la epinefrina, ¿sí? Y si se aplica de forma subcutánea, no se va a absorber adecuadamente, ¿sí? Su vida media es incluso más corta, de 1 a 2 minutos, y se puede metabolizar rápidamente como la epinefrina a través de la MAO o la COMT. Luego, se pueden encontrar pequeñas dosis en orina porque al igual que la adrenalina se va a eliminar por vía renal y se puede eliminar sin ningún cambio, sin haberse metabolizado. Interacciones, si la aplicamos con otros medicamentos, ¿qué nos podría provocar? Igual si se aplica acompañado de algún anestésico en forma de gas o volátil, nos puede provocar arritmias supraventriculares y ventriculares. O se aplica también con el bretilio o en pacientes que ya tengan o padezcan hipoxias o hipercapnias. Hipercapnias quiere decir que es una acumulación de dióxido de carbono en la sangre, ¿sí? Además, si utilizamos inhibidores de la monoaminoxidasa, por alguna razón, su efecto presor o vasopresor se va a ver exacerbado. Esto también es cierto para antidepresivos tricíclicos, la guanetidina o los oxitóxicos. Los oxitóxicos se utilizan en las pacientes que están en trabajo de parto, ¿sí? Para incrementar la contracción uterina. Entonces, en esos casos va a haber un incremento de la presión aún más dramático que con su aplicación sola. Y en caso de que salga del vaso sanguíneo, ¿sí? Y que provoque estimulación de los capilares, o sea, vasos sanguíneos más pequeños, puede producir, igual que la adrenalina, necrosis o gangrena. Efectos terapéuticos que estamos buscando. A nivel cardiovascular puede provocar un incremento de la presión diastólica debido a que es vasoconstrictor, es un potente vasoconstrictor periférico, ¿sí? Esto se lo va a lograr a través de la estimulación de los receptores alfa 1 y alfa 2 del músculo liso de la capa muscular, la capa que se encuentra por encima del endotelio. Además, puede provocar un incremento de la presión sistólica, pero en este caso por estímulo beta 1 a nivel del corazón, siendo un inotrópico positivo. Puede disminuir la frecuencia cardíaca a través de una descarga vagal, ¿sí? Y a nivel pulmonar, pues va a producir vasoconstricción. Entonces, en pacientes que ya tengan problemas respiratorios, particularmente con hipertensión pulmonar, hay que vigilar o estaría contraindicado la aplicación de la noradrenalina. Indicaciones, ¿para qué la utilizamos? Como vasoconstrictor, igual en pacientes con una presión arterial muy baja por alguna razón, principalmente una reacción anafiláctica. Es inotrópico positivo, cuando el corazón no está latiendo con fuerza adecuada, podemos utilizarlo para incrementar la fuerza de contracción cardíaca.
Entonces tenemos en pacientes con shock anafiláctico, como lo mencionamos anteriormente, pacientes que tienen hipotensión tras la extirpación de un feocromocitoma, o para el control de hemorragias capilares, igual que la epinefrina. Un feocromocitoma es un tumor de células parecidas a las células de la corteza suprarrenal que produce muchas catecolaminas, principalmente noradrenalina. ¿Sí? Entonces nuestro paciente está constantemente con frecuencias cardíacas elevadas y presión elevada. Entonces cuando quitamos ese feocromocitoma va a haber una caída de presión dramática. Entonces necesitamos administrarle a ese paciente catecolaminas, principalmente noradrenalina. Efectos secundarios que nos puede generar que no queremos que pase. Número 1, a nivel cardiovascular, bradicardia. Taquiarritmias, igual, arritmias por causa de una frecuencia cardíaca demasiado elevada. Hipertensión descontrolada, disminución del gasto cardíaco y probablemente angina de pecho. A nivel pulmonar nos puede provocar disnea por la vasoconstricción que genera por la estimulación de los receptores. Al sistema nervioso central nos puede generar cefalea, ansiedad y sensación de desesperación y fotofobia. La fotofobia es cuando a nuestro paciente le incomoda la luz o inclusive en ambientes muy iluminados le impiden estar con los ojos abiertos. Gastrointestinal va a provocarnos náuseas y vómito, igual que la epinefrina. Dermatológico, recuerden que por estimulación de los receptores alfa se va a estimular los músculos piloelectores, entonces va a generarse piel de gallina al administrar noradrenalina. Y otros, si ponemos dosis muy altas o dependiendo del lugar donde lo pongamos, igual que la epinefrina, nos puede generar necrosis y gangrena. Ahora, tenemos la dopamina. Resulta que la dopamina la podemos decir que es un precursor metabólico antes de la noradrenalina. ¿Sí? Después la dopamina se puede convertir en noradrenalina. Es un neurotransmisor de acción central y su importancia radica en la regulación del movimiento en general. Sí, la dopamina sirve como sustrato, o sea, a partir de ella se puede generar la MAO o la monoaminoxidasa. Y por ello no es eficaz. No sirve si nos la comemos, si nos la tomamos. Farmacocinética, ¿qué le hace nuestro cuerpo a la dopamina? Se puede distribuir en prácticamente todos los líquidos, pero no va a pasar la barrera hematoencefálica. La vamos a ver más adelante. Es una especie de bloqueo o de barrera que evita que ciertas sustancias pasen de la circulación general al encéfalo, al cerebro. ¿Sí? Nos sirve para protegernos de ciertas sustancias tóxicas. Vida media, tiene más vida media que la epinefrina o la norepinefrina, durando de 6 a 9 minutos. Va a ser metabolizada igual por la monoaminoxidasa. Estas enzimas se van a encontrar en el hígado, riñones, en el plasma, prácticamente están en cualquier parte, así como el tracto gastrointestinal. Entonces va a ser ineficaz completamente, igual que las otras dos, de ser administrada de vía oral. Resulta que en este caso no se va a excretar ningún metabolito activo. Al ser procesado por el organismo y excretado por los riñones, pues no nos va a generar metabolitos activos, van a ser puros metabolitos inactivos. Interacciones, si lo aplicamos con los igual anestésicos volátiles como los anteriores, nos va a generar arritmias supraventriculares y ventriculares. Entonces no vamos a utilizarlo en pacientes que sean sometidos a anestesia inhalada. Si se utiliza combinada con fenitoína, puede generar una hipotensión severa y bradicardia. Luego, dosis, ya les dije que dosis no las vamos a estar viendo, no las vamos a estar revisando. Efectos secundarios o RAMS. RAMS, que es un acrónimo que significa reacciones adversas medicamentosas. Estas reacciones adversas medicamentosas son muy parecidas a la epinefrina y a la norepinefrina o adrenalina y noradrenalina. Puede generar arritmias, bloqueos, hipotensión o hipertensión según la estimulación que se haya generado, vasoconstricción y por ende la hipertensión, puede provocar disnea por broncoconstricción, cefalea, ansiedad y sensación de desesperación, náuseas, vómito, piloerección igual que la noradrenalina, y si se aplica en regiones distales de las extremidades o en dosis prolongadas o por periodos prolongados de tiempo, puede generarnos gangrena o necrosis.
hasta aquí terminaríamos con esta clase. Continuamos con la próxima. Seguiremos tratando de terminar de revisar lo que son todos los simpático-miméticos para luego pasar con los antagonistas.